El nombre Peter Cartwright es probablemente no un nombre que han oído a menudo, no es alguien muy conocido ahorita, pero en sus días él era un predicador metodista estadounidense que hacía cruzadas en el siglo XIX. Era conocido como un hombre que se negaba a comprometer sus convicciones y por lo tanto era un hombre que no le temía a nadie. La siguiente historia, tal como la contó alguien familiarizado con la vida de Peter Cartwright, revelan cuán inflexible y valiente era en cuanto a la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Un domingo por la mañana, cuando estaba programado para predicar, sus diáconos le dijeron que el presidente Andrew Jackson estaba en la congregación. Sabiendo que Cartwright solía decir lo que creía que Dios quería que dijera, independientemente de cómo reaccionara la gente, le advirtieron que no dijera nada que ofendería al presidente. Jackson se puso de pie para predicar y dijo: entiendo que el presidente Andrew Jackson está aquí. Se me ha pedido que sea cauteloso en mis comentarios. Andrew Jackson irá al infierno si no se arrepiente. La audiencia se sorprendió. Se preguntaban cómo respondería el presidente a esto, pero después del servicio le dijo a Cartwright: señor, si tuviera un regimiento de hombres como usted, podría azotar al mundo. Ahora, escuchen, Peter Cartwright puede no haber sido la persona más discreta, pero debes admirarlo por su integridad y audacia. Se negó a comprometer la verdad del Evangelio independientemente de las consecuencias. Y al hacer esto, él simplemente estaba siguiendo el ejemplo establecido por los apóstoles cuando enfrentaron hostilidad hacia el Evangelio como un rechazo, pero ser intimidados por las autoridades gobernantes. Esto es lo que Lucas, el escritor humano del libro de Hechos, nos cuenta sobre la primera vez que los apóstoles y la iglesia primitiva experimentaron persecución y cómo ellos manejaron esta situación. En Lucas 4, del 1 al 12, se refiere a Pedro y Juan. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el desierto por 40 días. Disculpen, Hechos 4. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes del capitán de la guardia del templo y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que había evidente en el hecho de Cristo. Al siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues que todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Él es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Y de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvados. Entonces, en estas palabras, Lucas nos habla sobre la persecución. Y este pasaje es más amplio a saber. Es acerca de la primera vez que los primeros cristianos experimentaron persecución por su fe. Y lo que está significativo acerca de esta persecución inicial es la forma en que Pedro y Juan y luego otros miembros de la iglesia en Jerusalén respondieron a esta oposición. Entonces, lo que tenemos ante nosotros no es simplemente un relato histórico de Pedro y Juan siendo arrestados por su fe, sino que es el registro de cómo, y un récord inspirado de cómo Pedro y Juan se encontraron y respondieron cuando fueron arrestados por su fe. Y el significado de esto es que al responder a la persecución en la manera como lo hicieron, estos hombres nos enseñan
por su ejemplo, cómo debemos responder a la persecución. O sea, en otras palabras, establecieron un ejemplo para cada uno de nosotros, de modo que todo lo que tenemos que hacer es ver a la forma en que ellos manejaron su maltrato por el bien del evangelio y aplicar esos principios, esas verdades cuando somos perseguidos por el evangelio. Y pueden estar seguros, seremos perseguidos por el evangelio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No quizás, pero serán perseguidos. Ahora, nuestra persecución puede no venir en la forma exacta que experimentaron los apóstoles. Puede que no sea persecución de una naturaleza física violenta o ser arrestado, aunque es muy probable que esto se produzca antes de mucho tiempo. Pero ustedes pueden estar seguros de que serán perseguidos de una manera u otra por seguir a Jesucristo, ya sea con ataques verbales, por ser considerado de una mente tan estrecha y obtusa, o puede ser las restricciones, la persecución impuesta por las restricciones gubernamentales intolerantes, impuestas por discriminaciones percibidas contra ciertas personas, o ser dado la espalda por alguien, o podría ser algún tipo de persecución que afecta negativamente a su trabajo y su capacidad de obtener un ingreso. Puede ser cualquier número de situaciones. Independientemente de la forma de persecución que te suceda, puedes contar con cierta oposición a tu fe y esto lo vas a experimentar. No solamente porque el apóstol Pablo dijo que sucedería, pero antes que Pablo fuera cristiano, Jesús dijo que la persecución sería la experiencia común de todos sus seguidores. Ahora, mientras uno lee el Nuevo Testamento, se encontrará con una serie de declaraciones que hizo Jesús a sus discípulos sobre la posibilidad de persecución. Pero quizás las declaraciones más explicativas que hizo acerca de la persecución, en términos de ayudarnos a comprender por qué somos perseguidos y de dónde viene la mayoría de la persecución, esto se encuentra al final del Juan 15 y en el comienzo de Juan 16. En el 15 del 18 al 20 dice Jesús: si el mundo os odia, sabéis que no dice si los va a odiar. Dice, como el mundo los odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también les perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, lo que aprendemos de las palabras de Jesús es que la razón por la cual somos perseguidos por nuestra fe, por el mundo, y para el mundo Jesús dice, significa los individuos que hacen la sociedad de no creyentes. Entonces la razón dice que el mundo de los incrédulos es que ellos odian a los cristianos, y la razón por la que odian a los cristianos es porque odian a Jesucristo. Y la razón por la que odian a Jesucristo es porque Él es tan diferente a ellos. Usted ve, mientras que Jesús nunca usa la palabra santidad o justicia en estos versículos, nunca los usa. Eso es lo que Él está implicando, lo que Él quiere decir cuando afirma en el versículo 19, si fueras del mundo, si tú eres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Ves? Lo que quiere decir con esto es que si todavía tú te comportaras como el mundo de las personas no salvas, como ellas se comportan, entonces ellos te amarían. Porque con tu comportamiento y tus actitudes, tú reafirmarías y reforzarías su comportamiento y actitudes pecaminosas. Pero si fueses como ellos, pero te amarían, porque entonces reafirmas y refuerzas la manera que ellos creen. Pero esto no es el caso, porque al haberte escogido fuera del mundo, hemos sido transformados por Cristo para que nos parezcamos a Él. Ciertamente no de manera perfecta, pero tenemos actitudes hasta cierto grado justas y piadosas y acciones que son como las de Cristo.
aunque todavía tenemos dificultades con nuestros pecados, tenemos inclinaciones nuevas y piadosas, de modo que pensamos diferente de lo que el mundo piensa. Tenemos deseos y ambiciones diferentes que el mundo. Tenemos un conjunto de valores diferentes al mundo y ellos nos odian por ello. Porque nuestra manera nueva y piadosa de pensar y vivir es una reprimenda a su forma pecaminosa de pensar y vivir. Entonces nos persiguen así como Jesús fue perseguido por su santidad y su... Pero al pasar al capítulo 16, Juan cierra el capítulo 15 y dice en el versículo, continúa hablando sobre la persecución, pero ahora él revela de dónde podría esperar la persecución de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y sorprendentemente, él dice que vendrá de la religión organizada. Observen lo que dicen en Juan 16, versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Ahora, Jesús identificó la fuente de persecución hacia los primeros cristianos, que eran todos judíos. Los identificó como las autoridades religiosas judías que representaban el judaísmo oficial. Y los persiguieron, excomulgándolos de sus sinagogas y matando, que era donde ellos adoraban a Dios, y matando a algunos de ellos. Y su motivación para ejecutarlos, dijo Jesús, sacarlos de las sinagogas y luego matarlos. Jesús dijo, serían sus creencias religiosas distorsionadas, pensando que están honrando y sirviendo a su Dios al eliminar a los herejes. Ahora, esto es muy similar a lo que vemos hoy, lo que hacen los terroristas islámicos y aún los hindúes radicales, creyendo que están sirviendo a su Dios, matando a aquellos que consideran infieles. Pero en los primeros días de la iglesia fueron los líderes religiosos judíos, gobernantes en Jerusalén, quienes fueron los principales antagonistas contra el mensaje y mensajeros de Jesús. Y la primera aparición de su antagonismo y oposición a los primeros cristianos se ve aquí en Hechos 4. Ahora, déjenme presentarles el escenario para esta persecución inicial. Tiene sus raíces en el capítulo 3, donde, como ustedes recordarán, Pedro y Juan, mientras estaban en las cercanías del templo, habían ido a orar, habían ordenado a un cojo que caminara en el nombre de Jesucristo, y este hombre lo hizo, él fue sanado. Ya debido a que este hombre era un mendigo conocido, habiendo solicitado dinero todos los días durante años en la misma puerta que conducía al templo, su sanidad naturalmente atrajo una gran multitud de personas que tenían curiosidad de cómo había sucedido esto, que alguien quien había sido cojo desde su nacimiento, repentinamente ahora podía caminar y saltar. Y Pedro, aprovechando esta situación, habló a esta gran multitud, no solo explicando que fue Jesucristo quien curó a este hombre, sino que también usó este milagro como un trampolín para explicar que Jesús es el Mesías. Y por lo tanto, cuando ellos clamaron que fuera crucificado algunas semanas antes, todos ellos eran culpables de rechazar y asesinar a su propio Mesías. Pero a pesar de lo horrible que fue este pecado, Pedro explicó que podían experimentar el perdón de Dios. Los limpiaría al arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo, confiando en que Él sería su Salvador y Señor. Ahora, aquí es donde lo dejamos la semana pasada, este estudio, con Pedro terminando su sermón al darle a esta gran multitud de personas varias razones por las cuales era tan importante para ellos arrepentirse de su pecado. Pero
Aparentemente, después que Pedro terminó su sermón, él y Juan debieron haberse quedado hablando, dialogando con la gente, respondiendo a sus preguntas, aclarando lo que acababan de decir, explicando más en detalle acerca de Jesús y el mensaje de salvación. Y la razón por la que digo que aparentemente esto es lo que sucedió, es porque mientras Lucas continúa en el capítulo 4, noten, leemos estas palabras en los primeros 2 versículos. Mientras ellos hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, estas palabras nos dan los antecedentes de esta persecución. Y así también como una idea de por qué un incidente así ocurrió en primer lugar y por qué en este momento específico, en este lugar específico. Lo que leemos aquí es que mientras Pedro y Juan estaban hablando con esta gran multitud, entonces obviamente el sermón había terminado, pero se habían quedado obviamente. Y esta gran grupo de personas atrajo mucha atención en los terrenos del templo. Y 3 diferentes grupos de líderes judíos, mientras que Pedro y Juan estaban hablando con todas las personas, estos hombres dicen que eran líderes judíos, se acercaron a ellos y el capitán de la guardia, los saduceos, y la razón por la que estos 3 grupos de líderes judíos se acercaron a ellos, nos dicen, es que estaban muy perturbados, porque estaban enseñando a las personas que Jesucristo había estaba la resurrección de entre los muertos. Ahora, mientras estos grupos, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, estaban todos asociados con el templo y por lo tanto estaban todos alarmados, ofendidos y muy molestos por lo que Pedro y Juan estaban haciendo en los terrenos del templo. Déjenme explicarles quiénes fueron estos hombres y ustedes verán por qué estaban tan molestos. Primero que nada, los sacerdotes que menciona Lucas, ¿quiénes eran? Eran los sacerdotes ordinarios que estaban de guardia ese día en el área del templo. Conducían los sacrificios al final de la tarde, en la noche. Estos eran los hombres que estaban en servicio esa noche. Habían diferentes grupos de sacerdotes que venían y era el turno de ellos. En segundo lugar, el capitán de la guardia del templo, ¿quién era él? También era un sacerdote, pero un sacerdote de muy alto rango, tan alto que estaba justo debajo del sumo sacerdote. Y él estaba allí porque era el jefe de la fuerza policial del templo. Una fuerza que también estaba compuesta por sacerdotes y la responsabilidad era mantener el orden en el área del templo. Entonces, él era un sacerdote a cargo de la seguridad del terreno del templo. Y en tercer lugar, los saduceos. Eran un grupo judío, una secta formada principalmente por individuos de clase alta. Eran aristócratas y terratenientes ricos. Y aunque los saduceos no tenían vínculos oficiales con el templo, muchos de ellos eran sacerdotes, muchos. Entonces, esto les daba una conexión natural con el templo. Ahora, la razón por la cual estos 3 grupos de hombres que eran sacerdotes levitas, estaban tan perturbados por las acciones de Pedro y Juan es doble. Primero, porque, como dice Lucas, estaban enseñando a la gente. Esto es en referencia al sermón de Pedro, que miles escuchaban y aprendían de él. Y lo que les molestaba a estos hombres acerca de ellos era que Pedro estaba enseñando a la gente y que el papel de enseñar al pueblo judío se consideraba la responsabilidad de los sacerdotes, no de personas seculares como Pedro, sin ordenación. Y lo que aún era más insultante es que Pedro y Juan, a diferencia de ellos, no eran teólogos profesionales entrenados. Noten cómo esto sale más tarde cuando ellos les interrogan en el versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin educación y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús.
En otras palabras, Pedro y Juan no tenían entrenamiento rabínico oficial. No habían ido a la escuela de rabinos, no tenían credenciales teológicas reconocidas y sin embargo aquí estaban enseñando a una gran multitud en los terrenos del templo. Y para empeorar las cosas y para ser aún más ofensivo para estos sacerdotes es que Pedro y Juan eran galileos. Galileos eran considerados campesinos sin educación, hombres ignorantes, hombres que sin cultura ni educación y sin ningún vínculo al sacerdocio. Estos galileos no autorizados e incultos, sin ninguna educación, seguidores de Jesús, simplemente pescadores, tuvieron la audacia de hacer lo que solo los sacerdotes tenían la sanción de asumir, y ese era el papel de maestros religiosos, y lo hicieron muy bien en el corazón del terreno de los sacerdotes, en el terreno del templo. Pero la segunda razón por la cual estos sacerdotes, especialmente los que eran saduceos, estaban tan perturbados por el sermón de Pedro, es que, como Lucas nos dice, estaban proclamando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y la razón por la que esto fue particularmente irritante para los saduceos es porque los saduceos como grupo no creían en la resurrección del cuerpo, así como otras muchas doctrinas asociadas con lo sobrenatural. Los saduceos la rechazaban. En realidad, a pesar de que eran parte del judaísmo del siglo I, eran liberales teológicos, muy liberales, hombres que rechazaron la verdad bíblica de que Dios estaba personalmente y soberanamente involucrado en los asuntos de los hombres, de su pueblo. Entonces, obviamente se opondrían a que Pedro y Juan enseñaran que Jesús resucitó de entre los muertos, porque si eso fuera cierto, entonces todo su sistema de creencia, toda su religión se derrumba. Además, si Jesús realmente era el Mesías y había resucitado de los muertos, como Pedro y Juan dijeron que lo hizo, y la gente comenzaba a creer eso, entonces los saduceos estaban en peligro de perder su influencia y control sobre la gente, y tenían una mente muy política y controladora. Recordarán que fueron los saduceos, dirigidos por su malvado saduceo y sumo sacerdote Caifás, quienes fueron tan instrumentales en arrestar a Jesús, someterlo a juicio, declararlo un blasfemo y luego entregarlo a Poncio Pilato para ser asesinado. Y así, para Pedro y Juan, estar predicando un Jesús resucitado como el Mesías era extremadamente amenazante para los saduceos y su posición de poder en la sociedad judía. Entonces, por estas dos razones, estaban enseñando y estaban proclamando la resurrección de Jesús. Pedro y Juan fueron abordados por estos tres grupos de líderes religiosos: los sacerdotes, el capitán de la policía del templo, los saduceos, porque ellos todos estaban muy perturbados por lo que estaban escuchando. De hecho, estaban tan perturbados que los arrestaron. En ese mismo momento, aparentemente con el capitán de la guardia del templo y su fuerza policial a la cabeza, allí mismo en el acto, se los llevaron. Y esto es lo que Lucas nos dice en el siguiente versículo, el versículo 3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Ahora, el sermón de Pedro debe haber durado bastante tiempo, con Lucas simplemente dándonos una versión abreviada del sermón. Y lo digo porque en el capítulo 3, el hombre que fue sanado fue sanado a la 9ª hora, que en tiempo judío es como a las 3 de la tarde. Y el sermón de Pedro comenzó inmediatamente después de eso. Pero leemos aquí en el capítulo 4 que cuando él y Juan fueron encarcelados era de noche, por lo que era demasiado tarde para que ese día organizaran un juicio. Y quizás había sido un sermón bien largo. Me encanta cualquier versículo que justifica los sermones. El otro es Levítico, cayéndose de la mano. Sin embargo, después de que Lucas nos dice que Pedro y Juan fueron arrestados, inmediatamente hace una declaración importante para asegurarnos a todos nosotros que, aunque los hombres se levantaron en oposición al evangelio y estaban a punto de atacar y iba a continuar, no tenemos que preocuparnos, no debemos preocuparnos, porque el mensaje del evangelio no será obstaculizado.
No lo será. Por el contrario, lejos de estancarse porque 2 apóstoles líderes fueron encarcelados, estaba avanzando. Noten lo que dice Lucas en Hechos 4:4. Esto es para nuestro beneficio. Dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Lucas nos dice que de esta gran multitud de judíos que escucharon el sermón de Pedro, muchos, los que estaban alrededor, muchos creyeron el mensaje. Había lugar, estaban afuera. Dice que muchos creyeron el mensaje, lo que significa que llegaron a la fe en Jesús como el Mesías. Con el número acumulado de creyentes en Jerusalén, que ahora aumenta de unos 3,000 alrededor de 5,000 personas. Y es posible, escuchen, que haya incluso más creyentes, porque Lucas solo dice que el número era alrededor de 5,000 hombres. La palabra no es una palabra para personas, de mujeres y hombres en general. La palabra es hombres. Es decir, hombres adultos, que podría significar que habían aún más mujeres y niños que podrían ser contados como creyentes. Entonces, ven a Lucas hacer esto a través de los evangelios, que independientemente de la persecución, la palabra de Dios no está estancada, avanzará y progresará en los corazones y vida de aquellos que los escuchan. Y el punto que Lucas está diciendo, no importa cuál es el mismo, cuál es el número, pero que la palabra de Dios avanzará, progresará en los corazones y la vida de aquellos que lo escuchan. Incluso si 2 de los apóstoles más visibles son arrojados en prisión, Dios no está limitado. Y su palabra continuará ganando hombres y mujeres para Cristo como su Salvador, mujeres y niños también. Como Pablo escribirá luego a Timoteo en la segunda de Timoteo 2:9, hablando de su propio sufrimiento por el bien del evangelio, él dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Y amigos, ese ha sido siempre el caso. Y ese es donde ha habido persecución. El evangelio no se para, el evangelio crece y continúa en nuestro caso hoy en día. El padre de la iglesia, Tertuliano, quien muchas personas lo dicen, dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La persecución no obstaculiza el evangelio, sino todo lo contrario, hace que se extienda. Y la razón de esto es que la persecución siempre purifica y fortalece a los creyentes en Cristo. Siempre purifica y fortalece a los creyentes para que los incrédulos vean cómo nosotros manejamos el sufrimiento y la persecución. Eso da credibilidad a la realidad de nuestra fe y atrae a esos no creyentes al evangelio. No los atrae porque ven que estamos dispuestos a morir por nuestra fe. Y eso es realmente el propósito de Lucas al decirnos tanto sobre esta persecución inicial que tuvo lugar en Jerusalén. Él quiere que veamos cómo Pedro y Juan y otros creyentes respondieron a este maltrato, a esta injusticia, para que podamos aprender de ellos. Cuando llegue el momento de nosotros de ser perseguidos, que nosotros tengamos un testimonio que ganará más credibilidad ante los incrédulos. Para que vean cómo nosotros reaccionamos. Entonces, ¿cómo respondieron Pedro y Juan al ser arrestados por predicar la verdad? Y por lo tanto, ¿cuáles son los principios que debemos aprender de la forma en que manejaron esta persecución? Bueno, a lo largo de este capítulo se nos dan varios de estos principios para responder a la persecución. Y esta mañana vamos a destacar el primer principio, que es que respondieron siendo llenos del Espíritu Santo. Leemos en el versículo 5 y 6 de Hechos 4. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Entonces, después de pasar la noche en la cárcel, al día siguiente se convocó un juicio para Pedro y Juan. Y este incluía varias autoridades judías líderes que estaban allí, que aparentemente eran los principales.
Entonces los sacerdotes ancianos, que eran los hombres mayores en la comunidad judía, eran los jefes de sus familias y de las diversas tribus, los escribas, que eran los expertos en la ley judías, y principalmente estaban compuestos por hombres que eran fariseos, otras de las sectas. Además de estos hombres, Lucas agrega que Anás, que es el sumo sacerdote, estaba allí. Él es llamado el sumo sacerdote, pero era solo un título sin ninguna función. Usted ve, los romanos lo habían quitado previamente de ser el sumo sacerdote y habían instalado a su yerno Caifás en esa posición. Y es porque esa es la razón por la que él estaba allí también. Él tenía mucha influencia con las personas. Entonces, además, Lucas menciona la presencia de otros dos hombres, Juan y Alejandro, de los cuales no sabemos nada, pero muy probablemente fueran miembros de la familia del sumo sacerdote y el resto serían todos los que eran de gran poder. Linaje sacerdotal, probablemente otros miembros de las familias de Anás. Ahora, lo que Lucas nos está diciendo es que Pedro y Juan están a punto de ser juzgados no ante cualquier persona, sino ante el Consejo del Sanedrín. Todos los 71 miembros de ellos, el cuerpo gobernante oficial de la nación judía y la Corte Suprema del siglo I de Israel. Y este es el mismo tribunal corrupto que solo unas semanas antes había juzgado a Jesús y erróneamente lo declaró culpable de blasfemia. El mismo grupo. Y a medida que continuamos leyendo, vemos cómo llevaron a cabo este juicio. Versículo 7. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Ahora, colocando a Pedro y Juan en el centro de una habitación, con todos los 71 miembros del Sanedrín rodeándolos en un semicírculo de sillas elevadas que los podían observar y verlos. Esa era la intención, era que ellos estaban altos mientras que Pedro y Juan estaban más bajos. Y comienza con esta pregunta, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? En otras palabras, quieren saber quién les dijo, quién les dio el poder para hacer este milagro de sanar a un hombre cojo. ¿Cuál fue la fuente de ese poder? Ahora, ¿por qué habrían hecho tal pregunta? ¿Por qué les hicieron esta pregunta? ¿Por qué les importaba de dónde vino el poder? Un hombre fue sanado. Un hombre que nunca había caminado fue sanado. ¿No es eso suficiente? No para ellos, porque el Sanedrín estaba tratando de hacer, era demostrar que Pedro y Juan eran blasfemos, así como Jesús era, según ellos. Entonces, de acuerdo a la ley mosaica en Deuteronomio 13, del 1 al 5, si alguien realiza un milagro, un judío, y atribuye el poder detrás de este milagro a un Dios que no sea el Dios único y verdadero, el Señor Dios de Israel, entonces debían morir, tenían que matarlos. Escuchen, estos hombres estaban tratando de hacer con Pedro y Juan lo mismo que le habían hecho a Jesús. Estaban tratando de encontrar una manera de acusarlos con un crimen que era castigado con la muerte. Eso es lo que están haciendo. Y Pedro y Juan ciertamente sabían lo que estaba pasando. Recuerden, cuando realizaron este milagro y luego en el sermón, dejaron muy claro que fue Jesucristo quien había sanado a este hombre. Fue en el nombre de Cristo. Y Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús y camina. Fue Jesucristo la fuente de esta sanidad. Entonces, todo esto fue una trampa establecida por el Sanedrín para que ellos dijeron que Jesús, el que ellos condenaron como un falso Mesías y blasfemo, les había dado el poder de sanar a este hombre. Ahora, piense cómo tú te hubieras enfrentado a una situación como esta. Si te pones en el lugar de ellos, ¿hubieras estado paralizado por el miedo? ¿Habías estado intimidado? ¿Habrías negado a Jesús al decir que no fue en su nombre que este hombre fue sanado? Recuerden, Pedro había una vez negado al Señor porque temía por su vida, pero Pedro no iba a hacer eso otra vez, y la razón por la que no lo hizo fue porque ahora él tenía un nuevo poder que le permitiría superar sus temores
y sus preocupaciones por él mismo. Era el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Observe lo que Lucas dice que sucedió en el versículo 8 y siguiente. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. En vez de estar lleno de temor, leemos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo que eso significa es que estaba bajo el control del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él se entregó al Espíritu, él se sometió al Espíritu, se había rendido al Espíritu, de modo que estaba bajo su dominio y guía en lugar de tratar de manejar todo este problema él solo. Todos los creyentes en Cristo tenemos al Espíritu Santo morándonos en nosotros. Algunos meses atrás en Efesios, en el estudio de Efesios, nosotros estudiamos esto extensivamente. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo morando en Dios, morando en nosotros, pero solamente aquellos que se rinden al Espíritu son los que tienen. No es tener más del Espíritu Santo. Él es una persona, tú lo tienes, todo lo de Él. Es una manera, Él tiene todo de ti. Vamos a ser claros. Okay. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia emocional subjetiva, mística por la que tienes que orar. La Biblia deja muy claro que es simplemente dejar que el Espíritu Santo te controle. Efesios 5, versículo 18, dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sé llenos del Espíritu. No dejes que el alcohol te controle, deja que el Espíritu Santo te controle. Esa es la analogía. Y Pablo da varias evidencias de lo que va a suceder cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Acuérdense, no se trata de obtener más del Espíritu Santo, se trata de que Él tenga más de ti. Y en la forma es que Él dice en Colosenses 3:16, tenemos algo muy similar al pasaje que ya leemos, que es la misma evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Pero Pablo no usa esas palabras. Él dice, el Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y luego dice, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, ¿qué concluimos? Podemos concluir que cuando permitimos que la palabra de Dios controle nuestros pensamientos, actitudes y acciones, entonces estamos llenos del Espíritu Santo. Es la misma cosa, porque la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. Entonces, si estás obedeciendo su palabra, tú estás obedeciendo al Espíritu Santo y estás rendido, y estás en su control. Y en realidad, Pablo lo hace, es de ser la vida natural y normal de un cristiano. Cuando estamos enfrentando a una crisis, como Pedro, es especialmente importante estar bajo el control del Espíritu Santo. De lo contrario, dejarán que el miedo y la ansiedad te controle a ti. Y eso fue exactamente el problema de Pedro la última vez que él se enfrentó a una crisis como esta, donde su vida estaba en juego. Escuchen, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el hecho de que Pedro negó al Señor 3 veces cuando se le preguntó en el patio del sumo sacerdote, después que habían arrestado a Jesús, si él era un seguidor de Jesús, del Galileo. La razón por la que Pedro fue tan cobarde en ese entonces es porque él estaba totalmente dependiendo en sí mismo, tan autosuficiente, él era tan arrogante, tan seguro de su capacidad para manejar la adversidad, que él tenía la fuerza interna. Y quiero que noten la actitud de Pedro poco antes de que arrestaran a Jesús. En Mateo 26, en el versículo 30, dice,
Después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos y habían salido de la ciudad de Jerusalén y hasta la montaña, hasta el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, y quizás les había dicho esto mientras que ellos caminaban hacia el monte de los olivos. Pero él dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Pedro sintió que era mejor y más fuerte, más devoto a Jesús que los demás discípulos. Y aunque todos los demás se caigan, yo no, porque yo soy mejor. Eso es lo que él está diciendo. Él estaba diciéndolo sin ningún problema, pero él no era quien él pensó que él era. Él solamente era un hombre débil y temeroso, que en la cúspide de la batalla se derrumbó y negó a ni siquiera haber conocido a Jesús. Él estaba negando a Jesucristo con todo tipo de palabras terribles. Pero ahora aquí en Hechos 4, escuchen, en una situación mucho más peligrosa, con todos los 71 miembros del Sanedrín mirándolo, despreciándolo a él, y no solamente está a punto de confesar a Cristo, sino que está a punto de decirle que a ellos que los Sanedrín eran culpables de la crucifixión de Cristo. Escuchen, la razón por la cual Pedro ahora tiene tanto valor para confesar a Cristo y hablar de él es porque él está lleno del Espíritu Santo en lugar de estar lleno del temor de morir. Y escuchen con mucha atención, la clave de este cambio en él es que ya no es tan seguro en sí mismo como solía serlo cuando se jactó de que era más fuerte y más devoto que los otros discípulos. Él ha sido humillado por su experiencia de negar a Jesús, por lo que ahora él reconoce cuán débil e impotente él es en realidad. No tiene ningún poder. Él lo sabe ahora. Lo sabe. Y amigos, esa es la clave para nosotros, para ti, para mí, y de manejar la persecución como lo hizo Pedro. Es reconocer que no somos suficientes en nosotros mismos para enfrentar a los adversarios incrédulos y hablar con valentía acerca de Jesús. Y como reconocemos nuestra falta de suficiencia, dejamos de confiar en nosotros mismos, dejamos de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra fortaleza interna para manejar la situación y dejamos entonces que el Espíritu Santo de Dios nos controle mientras caminamos en obediencia a su palabra en nuestro corazón y en nuestras mentes. Quiero que vean una declaración increíblemente importante hecha por el apóstol Pablo concerniente, y esto se aplica a todos nosotros. En la segunda de Corintios, versículo 3, segunda de Corintios 3, versículo 5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, si nuestra suficiencia es de Dios. Qué tan brillante y talentoso como lo fue Pablo. Él reconoció que su suficiencia era inadecuada para servir a Dios, que lo capacitó para hacer lo que él hizo. Es más, él dice, Dios lo capacitó para hacer lo que él hizo por él y por lo tanto, él sabía que necesitaba de depender del Señor y no de sus propios recursos. Amigo, esto es exactamente como tú y yo, ustedes y nosotros y yo debemos enfrentar a todo, especialmente la persecución. No podemos confiar en nosotros mismos. De hecho, ni siquiera pueden pensar en uno mismo y en cuál puede ser el resultado final de la persecución. Solamente hay que dejar que el Espíritu de Dios traiga a nuestra mente la palabra de Dios y en obediencia hablar esa palabra. Y eso es exactamente lo que hizo Pedro. Y ahora volviendo a Hechos 4, noten una vez cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, le habló al Sanedrín. Los versículos 8 al 10 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si nos están interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado,
todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Ahora, Pedro, hablando en nombre de Juan, y él comienza su defensa respondiendo la pregunta que los miembros del Sanedrín habían hecho. Y de acuerdo al versículo 7, ellos querían saber con qué poder o en qué nombre, en nombre de quién han hecho este milagro. Eso es solo. Y entonces Pedro inmediatamente y directamente responde a su pregunta diciendo que este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Pero incluso antes de que mencione el nombre de Jesús, Pedro acusa de lo absurdo de someterlos a juicio por hacer un acto de misericordia curando a una persona lisiada. Él dice, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, entonces Pedro en realidad lo que está haciendo es someterlos sutilmente a juicio por acusarlos a él y a Juan de un crimen cuando todo lo que han hecho es un acto de misericordia a un hombre lisiado. Después de decir esto, de decir que este acto benéfico que trajo la sanidad a este hombre fue hecho en el nombre de Jesucristo, el Mesías, el Nazareno, lo que significa que era de la aldea de Nazaret. Ahora, fíjense que en nuestras Biblias, esto es importante, hay una coma en el medio del versículo 10, justo después de la palabra Nazareno. Si Pedro hubiera dejado de hablar aquí y hubiese terminado su oración allí, en donde hubiese puesto un punto en lugar de una coma, habría respondido suficientemente a la pregunta de ellos. Todo lo que querían saber era en nombre de quién sanaron a este hombre. Y Pedro les dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si él hubiese parado allí, punto final. Pero, sin embargo, Pedro no se detuvo allí y hay una buena razón para esto y se relacionó directamente con el estar lleno del Espíritu. Observe lo que Pedro pasó a decir en el versículo 10, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Pedro, porque estaba lleno del Espíritu, era valiente al hablar la verdad acerca de Cristo, al mostrar al Sanedrín que ellos eran enemigos de Dios porque habían crucificado a aquel a quien Dios levantó de entre los muertos. Entonces, Pedro simplemente no podía dejar pasar una oportunidad tan como esta. Aquí, él estaba frente al Sanedrín con todos estos sacerdotes gobernantes, un hombre que creció en Galilea toda su vida. Él estaba enfrente del Sanedrín, de los gobernantes, de los maestros de la ley, de Anás, de Caifás y todos los miembros de la familia del sumo sacerdote. Él tenía un público cautivo y él iba a aprovechar esta situación para hablar no de sí mismo, él habla de Jesucristo. Amigos, eso es exactamente lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Y haremos, si somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos enfrentando la persecución. No pasaremos nuestro tiempo defendiéndonos y explicando nuestras acciones, pero usaremos nuestro tiempo para proclamar con valentía a Jesucristo. ¿Y por qué haremos esto? Porque eso es lo que hacen los cristianos llenos del Espíritu. Ellos no hablan de ellos mismos, hablan de Cristo. Recuerden lo que Jesús le habían dicho a los discípulos justo antes de ser arrestados. Les dio instrucciones lo que iba a hacer sin él físicamente allí. Dice en el versículo 12 al 14, Juan 16, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahora, tenemos que entender que esta es una promesa específica dada a los apóstoles de que el Espíritu Santo los guiaría en la redacción del Nuevo Testamento. Esto no es revelación, esto es inspiración. Pero hay un principio muy importante que quiero que veas, y es que el ministerio del Espíritu Santo es promover a Jesucristo. Jesús dijo que el Espíritu lo glorificará a Él. Y es por eso que cuando estás bajo el control del Espíritu, hablas de Cristo.
incluso cuando te enfrentas a la multitud más amenazadora y peligrosa de la vida, como lo hizo Pedro. No es acerca de Cristo, no acerca de nosotros. No importa si lo que dices acerca de Cristo ofende a quienes te escuchan. Vas a decirles la verdad, independientemente de las circunstancias o de las consecuencias. Y eso es exactamente lo que hizo Pedro. Acusó a estos hombres de matar a Cristo a pesar de que debe haberlos enfurecido. Es más, él dijo, no solamente Jesús, dijo Jesucristo. Y lo que es más, les dijo que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, que era una doctrina a los que muchos de estos hombres se opusieron y negaron vehemente. Pero a Pedro no le importaba si estaban molestos o insultados por lo que él tenía que decirle. Era la verdad y por lo tanto lo dijo. Escuchen, cuando estás bajo el control del Espíritu Santo de Dios, incluso en las situaciones más peligrosas, tú no comprometerás la verdad del Evangelio. Hablarás con valor y firmeza de la verdad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de la verdad quien te está controlando y te dará el poder de hablar. Entonces, Pedro es un gran ejemplo para todos nosotros de cómo responder a la persecución. Como él, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que no estemos llenos de temor y cobardía. Pero estar lleno del Espíritu es una elección que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Implica arrepentirse de cualquier pecado conocido que tengamos. Implica rendirse al Señor. Y implica dejando que su palabra more en nosotros y nos controle. Que pensemos en la Escritura. Si hacemos esto, haciendo un esfuerzo consciente durante todo el día de estar bajo el control del Espíritu, entonces estarás listo para cualquier tipo de persecución cuando se presente. Ahora, si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces tienes que entender que lo que hemos estudiado hoy, que Jesús es tan importante para aquellos de nosotros que lo conocemos, que por la gracia de Dios nosotros estamos dispuestos a morir por Él. Estamos dispuestos a pararnos ante la muchedumbre más hostil y valientemente hablarles sobre Cristo. Entonces, que este tipo de amor y devoción que tenemos por Cristo, si tú eres una persona que no es creyente, sea un testimonio de la realidad de nuestra fe, de nuestro Salvador, al encomendar a Cristo a ustedes y exhortarlos a ustedes a que confíen en Él como su Señor y su Salvador. Vamos a orar. Padre, estamos realmente agradecidos por esta porción de tu palabra, de cómo Pedro fue de un hombre cobarde que nosotros haríamos, todos nosotros. Y él fue de allí a ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué diferencia el Espíritu hace en la palabra? Nosotros admitimos, Señor, que nosotros somos cobardes. Si estamos solos confiando en nosotros. Queremos aferrarnos a nuestras vidas, a la reputación de nosotros, a lo que tenemos. Reconocemos que cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, nosotros vamos a hacer y a hablar aquellas cosas que quizás nos van aún a matar por tu palabra. Pero te pedimos, Señor, por cada uno de aquellos que te conocen, que nosotros nos rindamos al Espíritu Santo. Señor, que esa palabra tuya esté en nuestra palabra. Y aquellos que no te conocen, Señor, que se arrepientan y se rindan a ti y que dejen que el Espíritu tuyo y la palabra tuya los llene, Señor. Que este testimonio de Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, que haga un impacto en aquellas personas que no son cristianos, que tomen y que entiendan que nosotros tomamos esta fe de nosotros tan seriamente que podemos enfrentarnos a la muerte. Y lo hacemos en el nombre de Jesús y oramos en el nombre de Jesús. Espero que regresen esta noche. Tenemos un servicio de bautismo y que tengan muy buenas tardes.